por todo lo que ha sido. Es y será eternamente. Mírate la ropa, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? La otra toma puede estar allí al fondo. Y en este mes en el que se nos invita a ver mucho cine de terror, mucho cine de espantos, de muertos y de cosas lúgubres y terroríficas, esta película nos dice cómo es que podemos hacer cine con nuestras propias raíces, pero que al mismo tiempo puede compararse con ideas del cine que se estaba haciendo en otros lados. ¿Quién habla de morir? Vivirás eternamente con Akat. La cabeza viviente es una película de 1963 dirigida por Chano Urueta, producida por Abel Salazar, escrita por Federico Curiel y Adolfo López Portillo, protagonizada por un elenco de conocidos como son Álvaro Matute, Salvador Lozano, Eric del Castillo, Antonio Raxel, Guillermo Kramer, Germán Robles haciéndola de algo que no fuera chupasangre, Mauricio Garcés en un papel bastante atípico a su persona, libre de acoso sexual, el propio Abel Salazar y Ana Luisa Pelufo, quien afortunadamente sí tenía puesto a raya a don Mauricio. Esta película básicamente nos está hablando de cómo una maldición persigue a unos arqueólogos que son tomados por profanadores de tumbas. La premisa es sencilla: no te metas a donde no te invitan. Sé respetuoso y no seas grosero. Y básicamente esta historia es una mezcla entre misterio criminal y horror supernatural. Porque si a esta película le cambiamos el ambiente que no sean las pirámides de Teotihuacán y nos vamos a las pirámides de Egipto, tenemos una película clásica de Universal o de Hammer Films, donde este ser, digámoslo así, inmortal, termina haciendo sus fechorías. Y esto es algo que puede llevarnos a interpretaciones desde lo más básico, como es el entender el legado cultural y racial de ciertas culturas, así como entender la colonización tiene ciertos efectos a largo plazo. Si algún mortal osara profanar esta tumba, el anillo de la muerte lo señalará. Una de las primeras cosas que debemos notar con esta película es cómo la idea de una superproducción puede llevarse a muchos niveles. Se hace una representación de cómo eran ciertos rituales de estos pueblos originarios. Además, nos lleva a una idea que es meramente cinematográfica, porque nos invita a imaginar cómo hubiera sido una superproducción estilo Imperio Romano, como las que llegamos a ver en el Hollywood más clásico, pero ambientada en el Imperio Mexica. Ahora, no tenemos que rompernos la cabeza con este tipo de películas para decir y entender que esta película necesita una elaboración y una motivación y una escritura muy compleja para entender incluso de filosofía prehispánica de los pueblos nahuas. Digamos que aquí también tenemos que tener ese balance y entender que esta película es entretenimiento. Y como una película de entretenimiento está muy bien escrita porque hace las cosas muy claras. Te establece una motivación, un antecedente de todo lo que va a ser el horror que se va a vivir en la segunda y tercera parte de la película, mostrándote cuáles son las motivaciones de los personajes. Y por otro lado, eso permite que la película avance muy rápido, porque ya sabes lo que va a pasar. Pero no solo eso, sino que la expectativa por lo que va a pasar no te molesta, no te aburre. Quieres saber cómo van a suceder las cosas. Y si es que va a haber algo, que lo evite. Yo estaba delante de Shu, el gran sacerdote. Entonces él le ordenaba el cumplimiento de una ley inviolable del antiguo imperio azteca. Y por haber profanado la tumba de Acatla, Urquizo tenía que morir. Actores, por ejemplo, como Boris Karloff, que hizo el Frankenstein y la momia de los años 30, o Bela Lugosi, quien hizo al Drácula de los años 30, el primer Drácula importante del cine, después de Nosferatu, obviamente, eran actores que en su momento dejaron de tener cierta relevancia porque el maldito sistema les dice: ya estás viejo, o ya no eres relevante como para hacer algo como lo hubieras hecho en tu juventud. Este tipo de producciones terminaban siendo como una segunda oportunidad
para obtener ingresos y tener todavía un poquito de fama, como así sucedió. Y lo mismo le podríamos decir a través de Abel Salazar. Abel Salazar, si recordamos, fue uno de los tres García. Y si recordamos, en su momento fue un galán del cine mexicano. Pero igual que como sucedió con Karloff y con Bela Lugosi, llega un punto en el que los productores le decían, híjole, es que pues ya no estás como para ser el galán protagónico. Algo muy inteligente por parte de Abel Salazar fue abrir su propia productora y saber en dónde estaba el negocio. Tanto así que hizo El Vampiro, hizo su propia versión de Drácula siendo el vampiro, hizo otras adaptaciones, intentos de Frankenstein, es decir, encontró su propia beta para seguir siendo un actor protagónico, a veces galán, a veces villano y a veces simplemente un actor secundario que hace su papel. Y esto es algo que mueve mucho los modos y la forma de sortear los obstáculos de la industria y de ciertos prejuicios que realmente no deberían suceder. Pero bueno, a la gente del medio le encanta vender el oropel, así que la verdad es que el gran reconocimiento para Abel Salazar es que en una época de crisis del cine mexicano encontró cómo darle una vitalidad distinta, haciendo películas con bajo presupuesto, efectivas y con mucha imaginación para poder decir, esto es un cine muy mexicano hasta para hablar de terror. Podrá ser medio copia de lo que se pudo haber hecho en otros lados, pero tomamos elementos que solamente nosotros entendemos y solo para nosotros son atractivos. Y paradójicamente, eso hizo que sus películas, las películas producidas por Absa Films, pudieran trascender y exportarse, aunque fuera como cine de serie B, al extranjero. Los dioses que procuran nuestra eternidad disponen que presencie los sacrificios de los violadores de su tumba. La música es impresionante. Y es impresionante porque hay un cambio de la forma en la que se entiende la música incidental en las películas. En algún punto, durante la época de oro, hacer música incidental era prácticamente utilizar la misma partitura para todo. Tener música para hablar de romance, música para hablar de intensidad y peligro, música para hablar de tranquilidad y música para hablar de tristeza, entre otras emociones. Carrión en esta película hace interpretar de nuevo la música dentro de una película, convirtiéndola en un personaje más de la historia. Y aunque para nuestro 2024 podría ser muy cliché y muy repetitiva y predecible la música por el tipo de género del que estamos hablando, en su momento sí termina siendo un contraste con lo que antes se hacía, porque vemos que la película tiene una personalidad en la música y vemos cómo esta música va a darle un enfoque, un empuje y una idea dentro de todo lo que va a ser la motivación de toda la historia. De no ser por la música, esta película se podría llegar a sentir lenta. Va al punto y hace que las cosas se sientan más ligeras, más rápidas y más coherentes. Curioso que hemos analizado pocas películas de Mauricio Garcés porque pues, creo que la única que hemos visto es Gutierritos, donde salió apenas la mitad y lo mencionamos por fuera porque no quiso ser el coprotagonista de la historia. En sus primeras películas lo vemos más como un actor más honesto, un actor mucho más hecho para el medio que en el personaje que le conocimos a lo largo de toda su carrera. Apenas si alcanzamos a ver parte de este Don Juan, digamos que muy en su estado prototípico, pero lo vemos también con esta intención de ser diferente, de dar este rol de apoyo, de ser un personaje que va a estar ahí, además de que aplica pues dos roles, porque es él y la cabeza. Entonces esto es algo que pocos se dan cuenta hasta el final. Y esto es también algo muy importante, también gracias al diseño de producción y al maquillaje, te permiten tener y entender cómo la idea va a ir evolucionando en muchos de los efectos narrativos de la historia. ¿Qué hace usted aquí, señorita? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no me contesta? También podemos ver aquí a Germán Robles fuera de su personaje icónico, ¿no? Porque él, digamos que se hizo famoso, un poco también en retrospectiva, por el vampiro que interpretó en 1957 en una trilogía fantástica también producida por Abel Salazar. Lo mejor de todo esto es que vemos a un Germán Robles más actor, más en su naturaleza como intérprete de teatro, pero sobre todo lo vemos
tener estos guiños y señas autorreferenciales que nos hacen pensar que el tener este humor autorreferencial es algo muy curioso en el cine mexicano, porque pocas veces lo hemos visto, y aquí Germán Robles lo dice con una naturalidad que solo un conocedor y cinéfilo mexicano puede decir exactamente lo que DiCaprio. Here I come. Here I come. Porque en estos días hay cohetes e intentos de viajes a la Luna, Venus y Marte. Pero no hay ni fantasmas, ni diablos, ni vampiros. Tenemos que continuar con esta idea que empezamos en las últimas 2 películas que analizamos. El cine mexicano puede hacer historias ambientadas únicamente en su idiosincrasia. Y eso es lo que lo hace rico y lo que lo hace valioso. Y eso ya lo sabemos desde la época de oro y con todo el cine de charros. Pero cuando hablamos de cine de género, es interesante ver cómo esos recursos pueden tener una potencia impresionante. Porque como ya lo dijimos con Las Brujas, porque como ya lo dijimos con La Llorona, y como lo estamos viendo ahora, una película de terror ambientada con elementos prehispánicos termina siendo algo más serio de lo que creemos. Termina siendo una película mucho más completa y que te vas a tomar con seriedad, porque toda la historia que hemos aprendido aquí en México y parte de Latinoamérica sobre cómo se le tiene y cómo se le debe tener respeto a los pueblos prehispánicos, a su historia y su legado, sí nos impacta. Y por eso entender una leyenda de venganza de una maldición que tiene que ver con una historia de antes de la conquista, tiene un eco sorprendente en la forma en la que la vemos en la actualidad. En su metáfora, esta película es una venganza anticolonial. Es una venganza en contra de todas estas apropiaciones de la cultura y del fetichismo que se tiene de estas llamadas grandes civilizaciones que se supone que nos vinieron a conquistar y que nos vinieron a civilizar. Entonces, para que no le anden haciendo caso a todos estos hispanistas que dicen que vinieron a traer la civilización, pues nada más díganle, no, pues qué civilizado fue la Santa Inquisición, ¿no? Qué poca sangrienta, qué grande pacificación.